Escucha a Dios tu oración. En esta tarde quiero que doblemos nuestro corazón y nos presentemos delante de Él para que Él nos pueda dar de su gracia, sabiduría, ciencia, inteligencia para poder entregar el mensaje. Padre, en esta hora nuevamente nos rendimos a Ti, reconociendo, Señor, que Tú eres soberano en nuestras vidas, reconociendo, Señor, Padre mío, que sin Ti nada podemos hacer. Necesitamos Tu asistencia, necesitamos Tu dirección y Tu guía. Te pedimos, Padre, en esta hora, a través de Tu bendita palabra, puedas hablar a mi corazón y hacia cada uno de aquellos que han de escuchar este mensaje, que sea motivo de bendición para cada uno de ellos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre la gloria es para Ti, Señor. Quiero que me acompañes al libro de Daniel, en el capítulo 9, donde vamos a leer unos versos del capítulo 9, del verso 1 al verso 17. Los vamos a leer completo para que podamos tener contexto en lo que en esta hora el Señor nos va a entregar. Daniel 9. Daniel en el capítulo 9 dice lo siguiente, y lo haremos en el nombre de Jesús. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración, y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, y en toda la tierra donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos, y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme escrito está en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia,
Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestro pecado y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tu ruego, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Quise leer toda la oración para no salirme de contexto y poder expresar claramente lo que Dios en esta hora quiere entregarnos. Esta es una oración la cual este gran hombre, siervo de Jehová, Daniel, que desde su juventud vemos o podemos entender a través de la Escritura que no se apartó ni a diestra ni a siniestra, sino que buscó la presencia y el rostro de Jehová en todo momento. Si lo hizo en su tierra desde su juventud, también lo hizo como extranjero, cuando ellos fueron deportados a Babilonia, después de que fueron conquistados por este rey Nabucodonosor. Este Daniel, junto a otros varones que fueron también llevados al cautiverio, fueron separados, aquellos jóvenes, para ser instruidos en toda la enseñanza, en toda la cultura, en el idioma, en todo lo que compete al reino de Babilonia. Estos jóvenes fueron instruidos en forma constante para poder aprender todo aquello y ser hombres para que puedan ser ocupados en todas las áreas de ese gobierno. Dentro de este grupo estaba Daniel, el cual él nos ha transmitido a través de estas líneas la oración que él hizo a Dios. Oración la cual viene después de colocarse en su corazón, porque ya ha pasado mucho tiempo. La profecía dice lo siguiente, que ellos estarían 70 años fuera de su tierra, 70 años serían llevados al cautiverio, por cuanto no obedecieron y no se sujetaron a la ley de Dios. Daniel, este varón, ahora que ya está en una edad avanzada, tiene más de 80 años, ha venido a su corazón a la memoria lo que han sido las profecías de Jeremías, y él ha empezado a inquirir sobre eso, y también ha sentido en su corazón una gran necesidad de poder buscar a Dios, pero no para que Dios pueda hacer memoria en él sobre las cosas que dijo, sino colocar en su corazón, haciendo memoria de lo que el pueblo hizo, lo que el pueblo realizó, el pueblo como nación realizó contra Jehová, porque estas cosas sucedieron por cuanto el pueblo se levantó en rebeldía contra Dios. Mas Dios en misericordia dice que su misericordia es extensa, pero en un momento Él también cumple aquellos juicios que ha demandado para una nación que ha seguido el camino de la transgresión. Este varón, el cual encontramos en esta oración, y él se sumerge de tal forma que lo hace suyo. Cuando hemos leído detenidamente la oración de él, encontramos que él se ha colocado inmerso en toda esta situación. No solamente ha venido a su corazón el tiempo que ya se aproxima para que se cumplan los 70 años. Por eso nosotros podemos considerar la edad aproximada que él tiene en ese momento. Por eso ya es un anciano. Pero aún en su ancianidad, él sigue en forma constante buscando el rostro de Dios y dirigiéndose a Él en todo momento. Pero ahora Él lo hace de una forma diferente, totalmente diferente. Pero antes de entrar en la forma que Él hace esta oración, ¿cómo se acerca a Dios? ¿Cuál es la disposición de su corazón para que Dios atienda a aquella oración? Es importante entender un poco el carácter de Daniel para poder saber quién es
este varón? ¿Qué ha sido de la vida de este varón? Nosotros encontramos unos versos en Ezequiel, en el capítulo 14, donde Dios habla de 3 varones. Algunos podrán tener alguna discrepancia si se refiere o no se refiere a Daniel dentro de estos 3 nombres. Yo le digo que tengo una fe cierta que a quién se está refiriendo en estos versos cuando habla Ezequiel es a Daniel, porque nombra a Noé, a Daniel y a Job, estos 3 varones. Dice lo siguiente cuando leemos en el capítulo 14 de Ezequiel. Dice el Señor, hijo de hombre, hablándole a Ezequiel, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Dice, si estuvieran en medio de ellos estos 3 varones, está hablando Dios, dice Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, dice, librarían únicamente su propia vida. Todos serían exterminados y ellos permanecerían. Eso dice Dios. Y dice, y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de la fiera, y vuelve a decir, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo. Está hablando Jehová, ni a sus hijos, ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados. Y así continúa Dios hablando con respecto a cualquier circunstancia, calamidad, pestilencia, hambre, fieras, cualquier cosa que viniera a la tierra, señala que estos hombres, por su justicia, serían librados. Y también deja bien en claro, porque muchos postulan una tesis sobre si estos varones, cuando estaban en la enseñanza en Babilonia, cuando eran jóvenes, fueron hechos eunucos. Muchos postulan esto, pero aquí también dice claro, señalando que ni siquiera sus hijos, hablando que los hijos de Job, los hijos de Daniel o los hijos de Noé, hablando que estos varones permanecerían. Entonces entendemos que Daniel, como también aquellos varones que le acompañaron, nunca fueron hechos eunucos. Sí, fueron hombres importantes, fueron hombres sabios y entendidos, pero nunca fueron hechos eunucos. Así que para que poder, aclaro esto, porque muchos postulan esta tesis de que ellos fueron hechos eunucos. A lo que Dios está declarando aquí en Ezequiel, habla claramente que si ellos permanecerían, y sus hijos y su familia no permanecerían, pero ellos sí. Mire, lo que quiero decir con esto claramente, que el carácter de Daniel es de un hombre de integridad, un hombre de honor, un hombre de justicia, un hombre de entrega y de una relación permanente con Dios. Es un hombre en el cual la Escritura no describe o no detalla ningún pecado de él. Es un hombre que busca constantemente la presencia de Dios, y lo vemos en cada uno de los escritos. Lo vemos desde que fueron llevados a ese lugar, como no quisieron contaminarse con la comida del rey, porque esa comida era presentada primeramente a sus dioses paganos. Por eso ellos no querían contaminarse con esas comidas. Entonces vemos que desde la juventud hasta la ancianidad es un hombre correcto, íntegro. Y Dios señala claramente lo que haría conforme a estos hombres, hablando de estos 3 hombres, destacando también en ellos a Daniel. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros cuando entramos en esta oración es muy peculiar. Esta oración dice lo siguiente, dice que volví mi rostro al Señor, hablando Daniel, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, vestido de cilicio, colocado en cenizas, y cuando ellos entraban en un momento de penitencia, en una relación con Dios, de aflicción, para poder constreñirse de tal manera que no sea una oración más, sino que realmente sea una oración con lamento, con súplica, con ruego, y todo esto
es lo que está viviendo Daniel. Él dice claramente que ha buscado a Dios en oración, colocándose en ayuno, con una alimentación ligera, liviana, haciéndolo con mucho ruego, haciéndolo vestido de silicio, ropa áspera, incómoda, la cual se colocan para poder tener también, afligir su cuerpo, afligirse completamente delante del Señor. Dice, y puesto en ceniza, hablando que no solamente busca encontrar o colocar una disposición delante de Dios, sino que también sentir un verdadero arrepentimiento en su vida. Eso es lo que está haciendo Daniel, lo que le he hablado con anterioridad, para que usted no empiece a presuponer lo que había hecho Daniel, cuáles eran sus pecados, cuáles eran sus faltas. Pero entendamos claramente que dice el Señor mismo, dice hablando, dice no hay ninguno bueno, no hay ninguno justo, no hay ninguno en el cual se declare que el hombre no haya fallado y no se haya equivocado. Aunque se destaca en Daniel que aunque todas estas cosas las ha vivido en justicia, pero está vestido de carne, está en su humanidad. Y él hace esta oración. Primeramente lo que hizo, dice que se presentó a Dios, pero para presentarse a Dios lo hizo no de una manera que lo hacía constantemente, sino que lo hizo en una manera diferente, porque dispuso todo su cuerpo, su corazón, toda su vida, la dispuso delante del Señor. ¿Para qué? Para hacer confesión. Él dice que él se ha puesto ahí para hacer confesión. Y primeramente, para hacer esta confesión, hace lo siguiente. Y esto es muy importante que usted lo considere, porque a veces no sabemos cómo realizar una oración, no sabemos cómo presentarnos al Señor. Y a veces se transforman en oraciones vacías, a veces oraciones sin sentido, oraciones que inclusive que aquel que la está realizando siente que no conducen a ningún lado. Entonces aquí Daniel nos muestra algo que es tremendamente glorioso, tremendamente grande, que usted lo pueda considerar de aquí en adelante. Si usted lo hace bien, bien lo hace, pero también usted pueda considerar de qué manera él lo hizo. No le digo que se vista de silicio, no le digo que usted se coloque en ceniza, no le estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, que usted tenga un corazón, cuando vaya a orar tenga un corazón ya dispuesto para poder en forma penitente llegar al Señor. Él hace lo siguiente, Daniel, él reconoce primeramente la posición que tiene su Dios. ¿Cuál es la posición que tiene su Dios? Él reconoce que su Dios es grande y reconoce que su Dios, cuando comienza esta oración, es digno de ser temido. Su Dios es grande y digno de ser temido. Primeramente está reconociendo, dice que cuando empieza esta confesión, dice, hice confesión. Y al hacer la confesión está diciendo, o está declarando, que su Dios es grande y digno de ser temido. Siguiendo con su confesión, reconoce que su Dios es fiel, reconoce la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, este Dios que es fiel, guarda el pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto que ha hecho con Israel. Todo lo que ha señalado con Israel, dice que este Dios es fiel y Él guarda su pacto. Él es inquebrantable en su palabra. Escuche, Él no altera lo que dice. Y Él está declarando en esta confesión, Daniel, santo sea el Señor. Y también Él destaca uno de sus atributos, porque Dios tiene muchos atributos, y Él está destacando uno de sus atributos, diciendo que su Dios es misericordioso. ¿Con quiénes? Con los que guardan sus mandamientos. Esa misericordia viene de un Dios, y esa misericordia es un atributo de ese Dios. ¿Me escucha, amado, en esta hora? Él se ha dispuesto
ha dispuesto su corazón, su vida, se ha colocado delante del Señor con súplica y ruego. Y lo primero, antes de empezar a enumerar cada uno de sus faltas y de sus errores, reconoce que está delante de un Dios que es soberano, que está delante de un Dios que es fiel, delante de un Dios grande que guarda el pacto, delante de un Dios misericordioso. Entonces, al reconocer estas bondades del Señor y el carácter del Señor, ahí inmediatamente él puede entender cuál es la posición que ocupa. Él no llega a colocarse delante de Dios como igual. Él inmediatamente se coloca en la posición que le corresponde y a Dios en el lugar que le corresponde, para poder así entregar y hacer este ruego, hacer esta petición. Santo es el Señor. Cuando él empieza a continuar con esta confesión delante de Dios, él no dice, porque podría haberlo dicho, él no dice, mis padres pecaron. Él tampoco está diciendo que los líderes de Israel lo hicieron, los príncipes, los reyes fallaron, el sacerdocio no hizo el trabajo que tenía que realizar. Él no está colocando ninguno de estos argumentos, aunque sí lo podría haber hecho. Él lo podría haber hecho, pero no lo está haciendo. Él no lo dice de esta manera. Él está confesando ahora, haciéndose uno con su pueblo. ¿Y de qué manera? Él está hablando como uno solo. Igual que cuando Dios dijo, mi primogénito, hablando de uno solo, tomando toda la nación. De igual manera, él se está colocando como uno solo delante de Dios, cuando sigue su confesión, diciéndole al Señor, así dice, cuando habla Daniel dice, hemos pecado. Él se ha hecho uno con el pueblo, hemos pecado. Y sigue enumerando. En esta oración que él ha realizado dice, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y nos hemos rebelado. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de todas tus ordenanzas. ¿Se da cuenta? Ahora él está confesando en súplica, en ruego, haciéndose uno solo. Podría, como le digo, haber señalado a aquellas generaciones pasadas diciendo, ellos fallaron, porque vemos a Daniel desde su juventud buscando el rostro de Dios. Y a través de todas las etapas de su vida lo vemos constantemente en la dirección que Dios ha colocado por delante, guardándole. Aunque ahora lo vemos en un gobierno diferente, porque el gobierno babilónico fue derrotado y ahora tenemos el gobierno de los medos y los persas. Aunque hayan cambiado los tiempos, aunque hayan cambiado los gobiernos, no ha mudado el carácter de Daniel. Él ha seguido con integridad, porque cada movimiento trae su cultura, cada movimiento trae sus ideas, cada movimiento trae su filosofía. Todas estas cosas que mueven los grupos de personas cuando se producen cambios de gobierno y cada uno de ellos quiere colocar su cultura, quiere colocar su enseñanza, quiere colocar todas estas cosas por delante. ¿Para qué? Para que sigan el pensamiento de ellos. Santo sea el Señor. Pero ahora vemos un nuevo gobierno, pero Daniel no ha cambiado su forma, no ha cambiado su carácter, sigue siendo el mismo. Ahora él está confesando como uno solo, como un solo pueblo, pero lo está haciendo con ruego, lo está haciendo con aflicción, lo está haciendo vestido ásperamente y también lo está haciendo sentado en ceniza y de las cenizas que se arrojan en su cabeza para poder mostrar realmente que están en un arrepentimiento completo. Santo es el Señor. Por eso las transgresiones que enumera fueron el resultado de no obedecer la voz de Dios, que Dios se las entregó por medio de los profetas. Ellos están viviendo todas estas circunstancias y Daniel también lo deja claro. Él no está atribuyendo a Dios error alguno. Él no está diciendo que Dios se ha equivocado
y cuándo Dios va a tener misericordia de ellos para que termine con todo esto. No, Él está detallando claramente que los que se han rebelado fueron ellos, los que se equivocaron fueron ellos, los que ofendieron a Dios fueron ellos. Santo es el Señor. Por eso dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes. No obedecimos a tu profeta cuando en tu nombre hablaron a nuestros príncipes, cuando en tu nombre hablaron al pueblo, cuando nos hablaron constantemente, no obedecimos. Y Él dice claramente, con toda esta oración, Dios es justo. Dios es justo. Nosotros somos los rebeldes. Dios es santo. Nosotros somos los transgresores. Nosotros somos los que nos hemos equivocado, los que hemos fallado. Dios es fiel. Él no muda. Nosotros hemos mudado a través del tiempo. ¿Se da cuenta cómo hace esta oración? Encuentro tan hermosa esta oración, tan hermosa oración de un hombre realmente que vive en integridad, sin culpar a otro, sino que ha asumido también la culpa y pidiendo al Señor, porque ya se acerca el tiempo en que han de terminar los 70 años. Y ya sabe que esa profecía dice que son 70 años, que ellos tienen que estar donde la tierra ha estado descansando estos 70 años, por cuanto ellos no obedecieron a Dios de darle descanso a la tierra por 490 años. No permitieron que el año séptimo pudiera descansar la tierra. Ahora se acumularon todas estas cosas y al acumularse son 70 años la tierra tiene este descanso, pero no ha de pasar de los 70 años, porque Dios lo ha establecido claramente. Ahora lo que está haciendo Daniel es revelar realmente, porque ha dicho, no hemos declarado delante de Dios nuestra culpa, no hemos declarado delante de Dios nuestra falta, simplemente lo hemos aceptado. Fuimos conquistados por los babilónicos y lo hemos aceptado. Miren, acuérdese cuando le declarara la falta al sacerdote Elí. Elí, en vez de humillarse a Dios, lo acepta. Dice que Dios haga como Él quiera, conforme Él quiera. Él lo acepta sin siquiera humillarse, sin siquiera doblarse para que Dios haga misericordia. Entonces lo que ha visto Daniel, que la nación en su totalidad no ha reconocido esto. No ha reconocido que le falló a Dios. Simplemente está esperando el tiempo que se cumpla lo que Dios tenía establecido. Pero Daniel ahora ha tomado esto como suyo y lo ha colocado delante de Dios, realmente para que Dios les perdone. Dios perdone sus transgresiones, Dios perdone sus errores. Santo es el Señor, Dios es justo, Dios es grande y misericordioso. Por eso tuya es, Señor, la justicia. Y dice Daniel, y nuestra la confusión de rostro, la vergüenza que nosotros estamos viviendo es nuestra, es por culpa de nuestro error, es por culpa de nuestras transgresiones. No estar en el lugar que fue establecido para el lugar de tu adoración, que es Jerusalén, y no estar en la tierra que fue prometida a Abraham para todos ellos. Él declara que la culpa es solo de ellos y todo lo que han vivido todos estos años. Dios no tiene culpa de ninguna manera. Dios se estuvo comunicando constantemente a través de sus profetas, pero ellos no escucharon. Ahora viven en la vergüenza. ¿Por qué? Porque no vivieron la palabra. Vivir la palabra es aceptar el mandato de Dios, es aceptar lo que Dios nos quiere dar para que podamos tomarnos y conducirnos a través de ello. El mandato de Dios es importante, escucharlo y no dejarlo pasar, sino que poder asimilarlo en nuestras vidas. Ellos no lo hicieron, no lo aceptaron. Y ahora nadie había convocado a nadie para decir tenemos que humillarnos.
simplemente se han lamentado. Nosotros encontramos salmos en los cuales ellos se lamentan. Encontramos que aquellos levitas músicos, en vez de humillarse, reunirse a humillar, se reunían simplemente a lamentarse. Y habían colgado sus instrumentos, los árboles, a lamentarse. Pero ellos no se unieron para humillarse, para colocarse silicio, para sentarse en ceniza y clamar a Dios misericordia. No lo hicieron. Y estos salmos nosotros los encontramos, esos lamentos y sollozos que tienen, pero no para pedir misericordia, sino para guardar silencio. Y no van a cantar mientras que estén en tierra extraña. Daniel ha seguido haciendo sus actividades, porque el Dios que estaba con él en Jerusalén, en aquella tierra santa, también es el mismo Dios que le ha acompañado y ha estado todo este tiempo con él en aquella tierra extraña. Dios está con los suyos en todo lugar. Dios permanece con los suyos en todo lugar. Y no ha sido la excepción con estos hombres. Cuando hablo de estos hombres, hablo de Daniel y también de aquellos varones que estaban con él desde ese comienzo, cuando llegaron a Babilonia. Santo es el Señor. Mira, cómo Él se ha hecho parte de esto. Ha clamado, ha llorado, ha suplicado, ha gemido, ha declarado la culpa de Israel, ha declarado la culpa de los hombres y ahora pide misericordia. Entonces, la pregunta que nos haríamos, ¿en qué momento Dios nos perdona? ¿En qué momento Dios te perdona? Y es importante entender esto. Cuando entendemos o cuando entiendes que antes de los privilegios, todos aquellos privilegios que Dios coloca en ti, los coloca delante de ti, todo este privilegio, escucha, que antes que todos estos privilegios están los deberes con Dios. Recuerda que nosotros podemos disfrutar de la tierra como le fue dado a Israel, pero antes de todos esos privilegios, de disfrutar toda la abundancia que Dios les había colocado por delante, ellos tenían deberes que cumplir. Los deberes los dejaron de lado y empezaron a vivir solamente los privilegios. Y estos privilegios, dejando a Dios de lado, le ha traído toda esta consecuencia, la cual ellos están viviendo no solamente en Babilonia, sino que algunos que fueron esparcidos en diferentes lugares, en tierras extrañas. Cuando Él habla, no solo habla de estos grupos, sino que en diferentes lugares donde han sido esparcidos Israel. Santo es el Señor. Mira, si realmente nosotros le reconocemos que le hemos fallado a Dios y que constantemente le fallamos, te quiero decir que Él tiene misericordia de nosotros y nos perdona. ¿Por qué esta oración llega delante de Dios? Cuando empieza a declarar esta oración Daniel, ¿por qué llega delante de Él? Porque esta oración la ha hecho con ruego, con súplica, haciéndose Él, mostrándose que Él es culpable, que Él también le ha fallado, que Él también ha errado, aunque nosotros no encontramos nada en la Escritura que le atribuya mal alguno a este hombre, pero Él sabe que Él también es un hombre que falla y se equivoca, y no se puede mostrar delante de un Dios soberano, delante de un Dios grande y maravilloso, como alguien que no ha ofendido de ninguna manera, sino que Él también declara que las ofensas han venido de parte suya. Santo es el Señor. Aleluya. Entonces, si reconoce que le has fallado, si reconoces delante del Señor que te has equivocado, Él tiene misericordia y Él te puede perdonar. Él sabe cómo perdonarte. Por eso de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Eso dice Daniel. De Jehová nuestro Dios es Él tener misericordia y el perdonar. Recuerda que Dios habló en el pasado, ha hablado a través del tiempo. Ahora Dios también continúa hablando y no va a cesar de hablar, porque es importante el mensaje del Señor. Si hay un mensaje que tiene valor, es el mensaje de Cristo, es el mensaje del cielo. Ahora por diferentes lugares te reciben mensajes,
por diferentes lados hay alguien que está hablando, pero muchos de estos mensajes no tienen que ver con el cielo, no tienen que ver con la obra de Cristo, no tienen que ver con lo que Dios quiere y anhela para el hombre, solamente tiene que ver con sentimientos humanos, con deseos humanos, con el lugar que el hombre quiere poseer. Esos mensajes constantemente están bombardeando a los hombres y traen también bastante confusión, porque el hombre, en vez de mirar a Dios por sobre todas las cosas, está mirando al hombre. Y si mira al hombre, con el hombre se hunde, pero si mira a Dios, puede salir del hoyo más profundo, porque Dios es el único que tiene poder para levantar a aquel que ha caído. Santo es el Señor. Ahora, como Dios continúa hablando y muchos continúan en desobediencia, porque piensan que tendrán vida suficiente para un día decirle: Señor, aquí estoy, pensando que tienen la vida comprada, que les pertenece, que tendrán salud por siempre o por años, pensando que nunca le va a venir algo a su vida que los puede en un momento o terminar y acabar con aquellos que tienen pensado o lo que están haciendo. Tienen por tardanza, escuchan a Dios, pero no atienden su mensaje, no lo atienden. Por eso Dios está hablando y muchos permanecen en desobediencia. Algunos prefieren no considerar el mensaje cuando se habla que el hombre está lejos de Dios y el hombre no quiere escuchar a Dios ni atender. A veces le incomoda, pero sepa que más que incomodarle, es un mensaje que Dios quiere dar para salvar al hombre, para levantar al hombre. Esa es la razón del mensaje. Santo es el Señor. Dios continúa hablando. Escucha lo que dice Daniel. Dice: y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de los siervos. Lo está diciendo Daniel en su oración. No obedecimos a la voz de Jehová. ¿No te parece familiar esto? Para muchos que pueden estar escuchando este mensaje, no quieren no escuchar a Dios, no quieren obedecer a Dios, no quieren atender el consejo de Dios, no lo quieren hacer. ¿Por qué razón no lo quieren hacer? ¿Por qué? Porque quieren seguir, porque sienten que están bien y están cómodos. No obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes. Lo que dijo sigue siendo tan familiar como aquel entonces. Unos escuchan y otros no quieren escuchar. Pero lo importante es que agradecemos a Dios, porque si Dios obrara como obra el hombre, de acuerdo a su naturaleza, ya se habría cansado. Porque tú puedes hablarle a alguien una, dos veces, y le puedes hablar un sinnúmero de veces, pero llegará un momento que te sentirás cansado, llegará un momento que ya no querrás decir nada, pero Dios sigue, Dios continúa. Por eso agradecemos que Dios no tenga nuestra naturaleza, que Él quiere que nosotros tengamos la naturaleza de Él, porque si tenemos su naturaleza seremos semejantes a Él, tendremos también ese corazón, tendremos esa misericordia en nuestra vida. Por eso escucha lo que dice Daniel: no obedecimos a la voz de Jehová, por lo cual dice: ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, lo que Dios había señalado cuando antes de entrar a la tierra prometida ya estaba escrito esto, lo que le iba a suceder si ellos no se conducían de acuerdo a la ordenanza, de acuerdo a la dirección y al mensaje de Dios. Esto quedó estipulado ahí y dice exactamente lo que está diciendo: ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. ¿Contra qué? Contra Dios. Contra Dios, dice, ellos pecaron. Estas maldiciones, estas bendiciones y maldiciones fueron establecidas, cuando las encontramos ahí, fueron establecidas como un convenio entre Dios y el hombre, entre Dios y los israelitas. Este fue un convenio
el cual el pueblo de Israel falló, como lo declara Deuteronomio 37, y dice, y vendrás a ser motivo de horror, proverbio y burla. Qué lamentable, ¿no? Qué triste. Y vendrás a ser motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. No tendrán la dignidad, sino que serán acompañados por la vergüenza, serán acompañados por la burla. Que es hermoso andar feliz y contento, andar con el frente en alto porque somos hijos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero dice que ellos vivirían estas cosas, serían proverbio y burla, serían señalados. Habría proverbios que constantemente se escucharían, donde el nombre de ellos sería escuchado, donde el nombre de ellos es el que saldría en todo momento como burla, no como ejemplo, como burla. Santo es el Señor. Cuando suceden estas cosas, los pueblos se preguntan, porque no es usual. ¿Cómo puede suceder algo teniendo ellos un Dios tan grande, que no hay Dios que se le iguale, no hay nación que tenga el Dios que tiene Israel, no teniendo ninguna nación este rey? Los pueblos se preguntan, entonces, ¿por qué están viviendo esta situación tan grande y tan grave si tienen un Dios que no tiene semejante? ¿Cómo y ustedes pueden estar viviendo esta situación si no hay otro Dios que se le iguale? Todos se preguntan porque ¿quién quería hacerle frente a Israel cuando sabía que el Dios que los respaldaba era sin igual? El Dios que los respaldaba, no tenían que levantarse una espada para ganar la batalla. Él los destruía con su palabra. Las naciones tenían muy claro esto. Entonces, ver que el pueblo está envuelto en esta situación realmente sorprende a todos lo que está sucediendo. Y en respuesta a esa pregunta, los hombres dirán, porque ya estaba escrito, Dios lo había señalado, la respuesta que tendrían al ver toda esta situación. Dice que la respuesta que dirán serán, porque abandonaron el pacto que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y ellos fueron y sirvieron a dioses y los adoraron. Dioses que no habían conocido y los cuales Él no se les había dado. Dios no les dejó estas cosas para que lo hicieran. Ellos lo hicieron porque siguieron las conductas de las naciones que les rodeaban. Por eso dice que ardió la ira del Señor contra aquella tierra para traer sobre ella toda maldición que está escrita. Toda esta maldición que estaba escrita lo están señalando que los hombres, porque tenían muy claro lo que Dios había señalado para Israel, lo que Dios había declarado para Israel, lo tenían muy claro, que ellos mismos están dando respuesta. Israel en muchas ocasiones abandonó a Dios y era afligido. Nosotros encontramos en el libro de los jueces esto. Era afligido por las naciones vecinas, eran angustiados, eran quitadas sus posesiones, eran colocados en penumbras. Pero también cuando clamaban, Dios colocaba sobre ellos un juez para que los libertara. Y ahora mira, ellos fueron desalojados. Ya fueron sacados de su casa, la casa que Dios les había dado, fueron desalojados y esparcidos para no volver a ser una nación independiente. Y esto lo puedo decir en forma permanente, porque encontramos algunos escritos donde en cierta ocasión también tuvo independencia por algunos años, pero volvió nuevamente a ser subyugada por naciones enemigas. Estas cosas que ellos no pudieron vivir en forma permanente después de todo, después que Dios los desalojó de su casa. Pero también podemos señalar que ahora Israel tiene una posesión permanente donde nada ni nadie los moverá. Ya esa nación ya se estableció como tal en 1948 y usted lo sabe esto. Pero lo que quiero decirle es que ellos nunca más saldrán de su tierra.
Nunca más nadie los sacará. Nadie podrá hacerles frente. Nadie. Dios los estableció. Ya la higuera floreció. Entonces, lo que ha de vivir Israel seguirá también dentro de las profecías. Santo es el Señor. Vuelvo a decirle, Él ha cumplido la palabra que habló con nosotros, dice Daniel, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se hizo contra Jerusalén. No había precedente. Era tan humillante para los hombres. Pero Daniel no ha escondido el rostro, no ha escondido su rostro del Señor. Pero muchos escondieron el rostro. Muchos quisieron mejor dejar de conversar con Dios por cuanto estaban tan humillados, estaban tan avergonzados, que muchos consideraron que Dios era el culpable de todo esto. Tal vez tú estás pensando de esta manera. Si tú te alejaste de Dios, tal vez estás viviendo sumido en la vergüenza. Te miran y dicen, ¿no era este el que nos predicaba que Cristo cambiaba? ¿No era este el que nos predicaba que no había ningún otro, solamente en Él? El hombre podía encontrar un cambio verdadero y una paz. Y ahora aquellos que han dejado al Señor, los hombres los señalan y dicen, mira cómo están sumidos en la vergüenza. ¿Y sabe por qué siguen sumidos en la vergüenza? Porque no quieren mirar al cielo, no quieren buscar el rostro de Dios, como muchos israelitas prefirieron no mirar más a Dios, prefirieron no buscar su rostro, porque estaban avergonzados, estaban tristes, pero ellos eran los culpables. Y aquí está haciendo un reconocimiento, Daniel, está haciendo un reconocimiento que ellos son los que fallaron. Esto me trae a la memoria una circunstancia en la cual me tocó vivir. Esta circunstancia cuando el Señor me llamó, no digo al ministerio, cuando me llamó a su conocimiento, vivía en San Fernando, había un hermano, era muy devoto de predicar a la calle y le acompañaba, pero siempre había un lugar que él buscaba para poder predicar. Este lugar era una cantina y le predicaba, yo estaba al lado de él y le predicaba a aquellos que estaban tomando y los hombres salían afuera y yo veía que salían y lo miraban y se reían. Y yo decía, bueno, están escuchando. No miraban y se reían. ¿Sabe por qué se reían? Porque este hermano que les predicaba, de tiempo en tiempo estaba tomando con ellos. De tiempo en tiempo ellos lo llevaban en anda a su casa porque iba borracho. Este hermano era de temporada. Un tiempo servía a Dios y un tiempo andaba borracho. Un tiempo servía a Dios y un tiempo andaba borracho. No vayas a ser tú uno de esos que no te has entregado al Señor y vives una vida mundana y una vida cristiana. No vayas a ser de eso, que sería triste. Te puedo decir con toda seguridad, si te vuelves a Cristo, toda maldición queda rota. ¿Me escuchas? Porque no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. No culpes a otro de tu desdicha. La psicología moderna considera que tú eres lo que haces, tú eres el producto de aquellas cosas que han sucedido en el pasado, las cosas que te están rodeando. Tú eres el producto de todo aquello, eso dice la psicología. Dice que si tu pasado ha sido tortuoso, difícil, si tu pasado ha sido quebrado, eso también gatilla en ti que tengas una respuesta, que seas antisocial, que tenga diferentes formas de conducirte. Eso dice la psicología, culpando a todos. Si no tuviste una buena niñez, si no tuviste afecto, si no tuviste amor, si no tienes buen trabajo, todos son culpables. Y se puede enumerar una cantidad de cosas por las cuales tú te sientas desdichado, te sientas amargado, te sientas triste. Tal vez tu precaria educación, inclusive culpas a tus padres porque no pudiste ser más o no tuviste mejor educación. Y culpas a todos son culpables. Mira lo que hizo Daniel. Daniel no culpó a ninguno, sino que se declaró a él, yo también, yo soy culpable, yo te he fallado, yo te he dejado.
no culpó a nadie, entendió claramente que el hombre en particular es culpable. Santo sea el Señor. El Dios dice, y Él nos declara claramente, que nosotros somos los culpables de padecer todos los sinsabores en la vida, porque no hemos alejado de Él. Si te alejaste de Él, deja de culpar a otros. Deja de culpar a otros. Daniel, siendo un hombre íntegro, no trajo su oración a Dios para mostrar lo recto que él era. No se presentó delante de Dios y mira, Señor, yo nunca te he fallado, nunca he hecho lo inadecuado. No lo hizo, se vistió de cilicio, se humilló y tampoco señaló a las generaciones pasadas para decir ellos fueron los culpables. No, yo. Él trajo al Señor su petición y su oración. Por eso trae tú a las plantas del Señor tu falta. Dice el Señor claramente en su palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. No te quedes ahí donde estás si le has fallado a Dios, si has caído. No te quedes en el lugar sin mirar a Dios. Levanta tu mirada, busca su rostro, reconoce quién es Dios y empieza a confesar, porque lo importante es confesar. La ley de Cristo nos invita a todos a vivir bajo las normas establecidas por Él. No digas señalando a otros, si tú lo haces, yo lo hago. Si tú cambias, yo cambio. Si tú me tratas de una forma, yo también te voy a tratar de esa forma. No lo digas. Lo que tienes que hacer es tú cambiar. Empieza cambiando sin esperar que los demás cambien, sin esperar que los demás lo hagan. Empieza tú haciéndolo, dando el paso, como lo hizo Daniel. Nadie lo hizo, el pueblo no se unió para decir tenemos que humillarnos. Él lo hizo. De igual manera tú puedes hacerlo. Empieza tú cambiando, no esperes que los demás lo hagan. Y aunque no lo hagan, y aunque no cambien los demás, debes procurar tú hacerlo. Debes hacerlo. La ley era vinculante. Cada uno de los israelitas estaba llamado a cumplirla. No quedaba nadie fuera de esto. Nadie. No había excepción. Era vinculante. Todos estaban llamados a cumplirla. Por eso si estás en Cristo, si tú estás en Cristo, feliz, feliz. Sigue creciendo en Él. Sigue fortaleciéndote. Sigue haciéndolo si estás en Cristo. Si te alejaste, vuelve, para que no sigas avergonzado y seas el oprobio a todos los que te rodean. No dejes que el mundo te siga humillando, no dejes que el diablo te siga pisoteando. Levántate con fuerza y ven al Señor. Ven, Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte. Él es fiel y justo. Lo importante es que tú puedas sentarte en el cielo. ¿Y por qué digo esto? Porque no basta que nosotros estemos dentro de los templos, lleguemos y ocupemos su lugar dentro de los templos. Lo que el Señor quiere es que nosotros estemos sentados en los lugares celestiales, sin dejar de asistir a nuestras reuniones, sin dejar de asistir a nuestras congregaciones, sino que quiere que estemos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, como dice Dios. Dios con Él nos resucitó. Dios dice, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él quiere llevarte mucho más allá. Por eso antes que empieces a confesar tu falta, reconoce la posición de Dios, reconoce quién es Dios como lo hizo Daniel, reconoce la fidelidad de Dios como lo hizo Daniel, reconoce los atributos de Dios para que cuando empieces a reconocer estas cosas te puedas sentir tan débil, tan insignificante y puedas clamarle a Él. Pero si no lo haces de esa manera y empiezas solamente a esbozar tu falta,
tu Dios será pequeño, pero cuando reconoce la soberanía de Él, tu Dios es grande, tu Dios es temible, tu Dios es soberano. Eso es lo que hizo Daniel. Delante de Él un Dios grande y poderoso, y Él insignificante, un hombre humillándose. De igual manera hazlo tú, de igual manera, porque de parte de Él siempre tendremos esa sublime gracia. Oración perfecta de hombres imperfectos. Aquí encuentras una oración perfecta de un hombre imperfecto. Una oración que inmediatamente tuvo respuesta de Dios. Inmediatamente estaba el ángel delante de él. Una oración perfecta. Una oración perfecta de hombres imperfectos. Reconoce la soberanía de Dios. Reconoce en todo momento su fidelidad, su grandeza. Hazlo, como dice la Escritura. Dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Te das cuenta que nuestra lengua siempre debe confesar a Dios su soberanía. Debe confesar su fidelidad, debe confesar sus atributos. Y mientras más vamos confesando esto, encontramos que el Dios que tenemos, inclusive aunque Él buscó que nosotros fuéramos su templo, es tan grande y maravilloso que hizo vida en nuestros corazones. No te alejes más de Él. Si estás en Él, gloria a Dios, sigue llenándote de Él. Sigue inundando tu vida, su persona, pero si te alejaste, confiesa que el Dios este es sin igual. No tiene semejante, es maravilloso y glorioso. Que Dios te bendiga en esta hora grandemente. Vuelve al Señor, ven a Cristo. No dejes que sigas siendo avergonzado. No te dejes humillar por el diablo. Ven a aquel que te puede cambiar aquellas vestiduras, aquel que puede limpiar tu mente, tu corazón, y aquel que te puede dar un lugar de honor en su mesa. Ven, el llamado es para ti, el llamado es para ti. Padre, en esta hora te doy gracias, porque tú eres bueno, Señor. Permite que esta oración tan profunda, una oración, Señor, en la cual Daniel se humilló a lo sumo, reconociendo quién eres tú, sea también mi oración constantemente para saber el lugar que yo ocupo y el lugar que ocupa mi Dios, y no considerar que este Dios está a mi altura, que este Dios está a mi altura, porque no lo está. Él es Dios, Él es grande y temible. Gracias, Señor, que sea de bendición esta palabra en todos los corazones que la han de recibir. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre la gloria es para ti. Que Dios te bendiga grandemente.